Las directivas de atributo modifican el comportamiento o la apariencia de los elementos HTML, tanto sus atributos como sus propiedades. Los ejemplos que veremos trabajan principalmente con la apariencia de nuestros elementos HTML. Algunas de las directivas que Angular nos provee son ngClass, ngStyle y ngModel. Con ngClass podemos agregar y remover clases de CSS de manera dinámica. Con ngStyle podemos editar estilos de HTML de manera dinámica. Y con ngModel podemos hacer binding de dos vías a un elemento HTML. Vamos a comenzar hablando de ngClass. Como te decía, la directiva ngClass se encarga de agregar o remover clases de CSS de manera dinámica en elementos HTML. Vamos a ver un primer ejemplo. En este ejemplo veremos que, editando el valor de un checkbox, podemos actualizar las clases de distintos elementos HTML de nuestra aplicación. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si yo hago clic acá, vamos a ver que estos dos cuadros rojos que tenemos aquí abajo van a cambiar tanto de color como de tamaño. Como podemos ver, el primer cuadro se colocó como azul y el segundo, además de colocarse azul, se ha colocado más grande. Si yo vuelvo a hacer clic acá en el checkbox, vamos a ver que ambos cuadros van a volver a ser del mismo tamaño y del color rojo. Puedo presionar aquí tantas veces yo quiera y esto va a editar dinámicamente las clases de estos elementos HTML que tenemos en pantalla. Vamos a ver el código de esto. Aquí estamos viendo el código HTML del ejemplo que veíamos hace unos segundos. Aquí tenemos nuestro checkbox. Aquí abajo tenemos un div, el cual tiene la clase cuadrado, lo que hace que se renderice como un cuadrado rojo. Y aquí tenemos el segundo div, que representa el segundo cuadrado que teníamos en pantalla. Vamos a concentrarnos primero en nuestro primer cuadrado. Como podemos ver, este es un div común y corriente. Sin embargo, estamos utilizando aquí la directiva ngClass para poder editar dinámicamente una clase en específico. Aquí la idea es que a ngClass le estamos pasando un objeto, como puedes ver aquí. Y ese objeto tiene una propiedad que se llama secundario. Y esa propiedad tiene un valor que se llama está chequeado. La lógica es la siguiente. Si está chequeado, esta variable es verdadero, entonces la clase secundario se le va a agregar dinámicamente a este div que tenemos acá. Si el valor de está chequeado es falso, entonces la clase secundario se va a remover de nuestro div. Vamos a ver que si venimos hacia nuestro código CSS, vamos a poder ver estas clases de CSS como cuadrado y secundario. Aquí tenemos cuadrado, que es simplemente una clase que va a contener las dimensiones del cuadrado, en este caso 100 por 100 píxeles, y un background color rojo, es decir, un color rojo de fondo. Y vemos que la clase secundario lo que hace es que le agrega un color de fondo azul. Entonces, por eso, cada vez que presionamos el checkbox, que lo que hace es que edita el valor de la variable está chequeado y la cambia ya sea de falso a verdadero o de verdadero a falso, entonces eso es lo que provoca que cada vez que hagamos clic sobre este checkbox se edite la propiedad o la clase secundario de nuestro div. Así, entonces, si regresamos hacia Google Chrome, vamos a ver que ahora mismo este elemento no tiene la clase secundario y esto lo podemos verificar haciendo clic derecho sobre la misma y viniendo acá. Vamos a ver que la clase de este div es solamente cuadrado y si yo hago clic en cambiar clases aquí, vamos a ver que ahora se ha agregado la clase secundario. Y si yo vuelvo a hacer clic, se remueve la clase secundario de aquí abajo. Vamos a ver ahora nuestro segundo div. La diferencia del segundo div es que este está manejando dos clases de CSS. En este caso son las clases secundario y cuadrado grande. Lo que cuadrado grande hace es que simplemente edita las dimensiones de nuestro cuadrado para que sea 200 por 200 píxeles. Entonces, cuando la propiedad está chequeado sea igual a verdadero, se van a agregar las clases secundario y cuadrado grande en nuestro segundo div. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos lo siguiente. Básicamente yo lo que hice fue separar en checkbox distintos las distintas clases que teníamos anteriormente, es decir, la clase secundario
que vuelve los cuadrados azules, y la clase cuadrado grande, que lo que hacía era que volvía este cuadrado a que tuviera una dimensión de 200 por 200 píxeles. Vamos a ver que si yo le doy a cambiar color, van a cambiar los colores de ambos cuadrados. Sin embargo, el tamaño del segundo no va a cambiar. El tamaño del segundo va a cambiar si hago clic sobre este segundo checkbox que tenemos acá. Como podemos ver, se ha duplicado su tamaño. Y si yo vuelvo a hacer clic en cambiar el color, vamos a ver que ahora ambos cuadrados son rojos. Sin embargo, este cuadrado retiene su tamaño. Si hago clic acá, ya ambos cuadrados son rojos y del mismo tamaño nuevamente. Vamos a ver cómo hicimos esto. Aquí tenemos básicamente el mismo código que el ejemplo anterior, solo que ahora tenemos dos checkbox, uno para el tamaño y otro para el color. Como podemos ver, cada uno tiene sus variables y claro, como hemos aprendido anteriormente, esas variables las tenemos declaradas acá en la clase que se corresponde con el componente. Lo interesante del caso o lo nuevo de este ejemplo es que aquí estamos utilizando ngClass y aunque le estamos pasando un objeto como siempre, le estamos pasando un objeto con varias propiedades, donde cada una de esas propiedades es la clase que yo quiero agregar o remover dinámicamente según una condición. ¿Y cuál es esa condición? Pues en el caso de secundario es el valor de la variable colorCheck, que es el valor que se corresponde con este checkbox que yo tengo acá que dice cambiar color. Y del mismo modo, la otra propiedad es cuadrado grande, que representa la otra clase de CSS que yo tengo, y si está presente o no en el div queda determinado por el valor de la variable tamañoCheck, que es la variable que se corresponde con este checkbox que tenemos acá. Y como podemos ver, podemos utilizar la directiva ngClass para así poder editar dinámicamente las clases de CSS de nuestros elementos HTML.